Hola, muy buenas y bienvenidos a Escuelita y Desarrollo Web.com en un seminario, un webinar que vamos a realizar con Daniel Guacos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos, ya hacía falta, ¿no? Ya hacía tiempo que no estábamos por aquí. Y aquí Efectivamente, vamos a hablar un poco de arquitectura básica, de organización de archivos, más que nada de CSS, ¿vale? de acuerdo. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra y cuando tú digas y como tú lo veas. Venga, gracias. Pues chicos, ¿qué tal? Lo primero, hoy he querido hablar de arquitectura no, perdón, de organización del CSS, organización de archivos del CSS, porque es algo que suele ser bastante mal visualizado cuando estamos empezando, ¿vale? ¿Por qué bastante mal visualizado? Porque normalmente nosotros vamos creando el CSS y vamos poniendo lo que vayamos maquetando. O sea, ahora me toca el header y voy y maqueto el header. Y ahora me toca esto y voy, uy, el reset. Y yo he visto resets que no están al principio de la página, ¿vale? Para que no se hagan una idea que no estoy hablando locuras. Entonces, una de las cosas que podríamos utilizar, lo primero es meteros a aprender preprocesadores, ¿vale? Yo sé que CSS, preprocesadores es como una manera de manipular CSS y sé que mola más aprender CSS de cero porque CSS es el lenguaje base y si me acostumbro a los CSS, los más puritanos dicen que, uy, un preprocesador, eso no es CSS, pero creedme, con un preprocesador se agiliza muchísimo lo que es ¿cómo se llama? El flujo de trabajo, nuestro trabajo con CSS. Y no estamos, con un preprocesador no caemos en malas costumbres. Todo lo contrario, nos acostumbramos a tener muchísimas cosas más en cuenta para no meter la pata, por decirlo así, ¿vale? Entonces, aprender preprocesadores, si podéis. Hay un curso gratuito en Udemy de LES, que es un buen comienzo, es una buena base. Creo que lo tengo por algún lado. Si no te importa, Miguel, se los paso. Es totalmente ahí gratis. ¿Vale? Y si queréis, ahí luego en Escuelite estamos siempre haciendo muy buenos talleres de SAS, sobre todo, de CSS avanzado y todo ello, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Pues lo primero que queremos ver es cómo organizar los archivos de CSS, cómo organizar el contenido de CSS, ¿vale? Cómo dibujar esa arquitectura. Entonces, lo primero, para dar un orden, las cosas las tenemos que tener nosotros organizadas más o menos en base, ¿vale? La base del CSS. ¿Qué es la base del CSS? O sea, ¿qué es lo primero que escribís vosotros en un CSS? Pregunto, a ver quién me responde por allí. Os voy a enseñar este artículo. Oye Daniel, mientras Dime. tanto una pregunta, ¿qué preprocesador nos recomiendas por el Al que taller? más os guste, yo nunca me he casado con ninguno, ¿eh? La verdad es que SAS termina siendo muy potente para mí y acaba cumpliendo casi todas mis expectativas, pero a veces en cosillas pequeñas utilizo LES, por ejemplo. Entonces ahí que mejor le vaya a cada uno, ¿vale? Oye, apareciendo aquí preguntas, o respuestas, quiero decir, dicen un reset, GEA, del body. Exacto. ¿Estáis viendo? Este artículo es de Lo Hugo primero Giraudel. normalize.css. Hugo Giraudel deberíais seguirlo, es un genio, la verdad, de preprocesadores, ¿vale? Sobre todo de SAS, le gusta muchísimo. Os voy a pasar su Twitter, Hugo Giraudel, ¿por qué no me sale? Debería salirme. Ah, porque es con G. Hola, señor Guacos, aquí está, ¿vale? Seguidlo si podéis, porque si os gustan los preprocesadores o queréis meteros en el mundillo, porque la verdad es que es una persona que siempre está dando muy buenos tips y todo ello. Es un chico francés y siempre colabora muchísimo con la comunidad. Esto más o menos, él lo escribió hace tiempo, pero es la arquitectura o es la base que al final todos acabamos siguiendo. O sea, no es nada nuevo, ¿vale? En cierto modo. Pero como veis es muy básica. Primero el reset. ¿Por qué ponemos primero el reset? Porque nosotros queremos, por herencia, como el CSS es un lenguaje de cascada, nosotros queremos poder o queremos que ese reset afecte a todo, ¿vale? Con el reset nosotros lo que buscamos es sencillamente reinicializar todos los estilos para que esos se comporten muy parecidos en todos los navegadores, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosillas del reset. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros estilos bases solemos tener?
Pues tenemos, Daniel dice que siempre he leído que mejor normalize que reset. Es cierto, ninguna de las dos es cierto. Utiliza cada uno tiene un uso en cierto modo. Utiliza el que mejor te vaya. Yo utilizo reset, pero utilizo mi propio reset muy simple. A mí no me gusta tampoco reiniciar todos los estilos que trae un navegador porque por algo los trae. ¿Vale? Pero cosillas como el audio y el margen de los bordes y todo ello sí que lo reinicio porque no quiero que esté allí, ¿vale? Luego hay elementos que también traen estilos base, ¿vale? Como por ejemplo, los H1 traen un estilo base, ¿cierto? Los H1 traen un margen superior y un Ujú. margen inferior. ¿Y por qué no organizarlo en un mismo CSS? Hazlo como quieras, Herbert. Lo puedes organizar en un mismo CSS o en varios archivos. En este caso, la extensión es SCSS porque es un archivo de SAS. Es un archivo de la nueva versión de SAS, o sea, de preprocesadores. Luego todo eso se compila en un solo archivo CSS. O sea, todo esto que vemos aquí al final acaba siendo un solo archivo CSS. Y utilizo CodeKit, que es una herramienta genial para eso. Como veis, aquí tengo, ¿vale? Todos los estilos, todas las hojas en componentes, separadas en componentes, en layout y lo que son las librerías, ¿vale? Y luego un style CSS que si lo vemos, os lo voy a mostrar, lo tenía abierto hace nada, para que veáis. El style lo que hace es, para que os hagáis una idea de cómo van los preprocesadores, importar todos esos archivos que yo utilizo. ¿Veis qué simple? Eso es todo lo que hace. Importa todos los archivos y entonces el CodeKit, que es el que yo utilizo, este que está acá, CodeKit es muy bueno, lo que pasa es que está solo para Mac, sin embargo hay opciones para Windows. El CodeKit lo que hace es cuando lo compila, ¿vale? Él detecta un cambio y lo compila. Cuando lo compila, lo que hace es crearme un archivo, está el .css, que como yo lo he grabado comprimido, es todo esto que está acá. Esto es el resultado de todas esas hojas de estilos que yo tengo creadas, ¿vale? Entonces, no quiero profundizar mucho en esto, solamente quería explicaros por qué tenemos aquí varios archivos, precisamente por eso, porque se utilizan preprocesadores. Muy bien. Luego, dime, Miguel, Sí, perdona. pero creo que viene bien a lo mejor comentar que en CSS quizás a lo mejor algunos conocen que existe también la posibilidad de importar unos archivos y otros, pero sabemos que no es lo más adecuado. Exacto. ¿Qué nos No, puedes decir sobre ese asunto? claro que no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque si hacemos eso en import de CSS, el navegador va a venir y va a crear una petición al servidor por cada archivo que importemos. Y las peticiones al servidor es una de las cosas más importantes que tenemos que intentar evitar siempre. No las vamos a poder evitar, obviamente. Necesitamos cargar una web, habrá que hacer alguna petición al servidor. Pero mientras menos, mejor, ¿vale? Entonces, obviamente, imaginaros un archivo donde yo importe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25 por cada uno, ¿vale? Pues 25 peticiones al servidor ya es un lío, ¿vale? Muy Entonces, bien, venga. dime, ¿qué más había por allí? No, de momento, Vale, sigue, pues sigo puedes entonces. seguir. De lo más importante que tenemos por acá es precisamente esa organización y aprovechar esa herencia. Primero, nosotros lo que tenemos que poner en nuestro CSS es todos los estilos bases. ¿Qué llamo estilos bases? O sea, los elementos que normalmente utilizamos y reutilizamos en un HTML. Por ejemplo, la tipografía, los encabezados, los H1, H2, H3, hasta el H6, los solemos utilizar casi siempre. Así que les damos unos estilos base, ¿vale? Modificamos también los formularios. Solemos tener siempre campos de formularios. Le damos unos estilos bases a esos campos de formularios. Sobre todo unos estilos bases que sean acordes al diseño de nuestra web, para ya tenerlos allí, solamente meter un formulario y no tener que darle estilos. ¿Por qué? Porque ya hemos creado unos estilos bases que van a afectar a todos los inputs que agreguemos en nuestra web, ¿vale? Entonces, colores, menús, media queries. Gracias, Judy, exactamente. Judy sigue enumerando páginas archivos que podemos tener o lo que podemos hacer. No llamémosle archivos. Si queréis trabajar con una sola sección, llamémosles eso, secciones de CSS. Si vais a hacer un solo CSS y no trabajáis con preprocesadores, pues una de las cosas que a mí más me gusta es este contenido. ¿Veis? Si nosotros creamos la organización que tenemos, ¿vale? Porque
yo trabajo, por ejemplo, con SAS y yo lo primero que importo son las variables, los mixin, los helpers, que son como mini funciones de SAS, para poder Ujú. reutilizarlas, ¿vale? Entonces luego, como veis, sí, lo primero que queda allí impreso en el en el CSS es el reset. Luego las fuentes, luego los links, porque le doy un estilo a los links base. De hecho, eh, tengo un colega que es tan pijo. ¿Dónde está? Bueno, lo conocéis, el profesor de aquí de Photoshop, Diego Azlinraez, que no le gustaban los subrayados de ningún lado, pero no le gustaba ningún tipo de subrayado. Y para poder utilizar subrayados que acordes a su pijería en Venezuela sería el cifrinismo, para los que... Pues hicimos un poco, hicimos unos subrayados basados en, ¿cómo se llama eso? Hoy lo diré, en background. ¿Veis? Este subrayado era justo el que él quería. Un subrayado que se interpusiera justo entre la letra, cuando las letras bajaban, que el subrayado pues estuviera por detrás, como estaba aquí, y poder ajustar Se ve todo muy ello. poquito, o por lo menos en Casi el no se ve el monitor no tiene subrayado, ¿verdad? mucho contraste. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer esto. ¿Veis ahora? Lo he puesto negro, Sí, ¿vale? El subrayado está así, él lo quería así para que el link se viera así. Entonces, esto pues fue lo que nosotros tuvimos que hacer y claro, creamos un mixing para ello y lo incluimos en nuestra hoja de links. Que los links en realidad yo aquí los he cambiado, pero tengo que modificarlo. Y tengo una sección que ya como no es links, porque vaya, tengo aquí mis componentes. Ah, no, sí lo tengo como links. Fíjate, creí que lo había modificado a elementos. En elementos sigo teniendo los elementos que yo suelo utilizar en el HTML normal, los HR, las imágenes. Tengo un par de clases que utilizo para las imágenes, para que sean con el borde redondito, para que parezcan una Polaroid, o para que sean totalmente circulares. Ya son clases que le agrego a la imagen directamente, ¿vale? Me preguntáis qué es un mixing. No os preocupéis por mixing. Imaginaros mixing que es como una función que yo utilizo en preprocesadores. En el caso de preprocesadores está eso. En el caso de CSS plano, eso no estaría, ¿vale? Hay varios hangouts que luego os recomendaré que hemos hecho de preprocesadores en desarrollo web, ¿vale? Entonces ya lo veremos. No, no estamos orientados a programar como tal, como preprocesadores, que sé que lo preguntáis. Estamos viendo cómo organizar el CSS. Yo aquí lo que quiero que veáis es cómo lo tengo en varios archivos. Vosotros esto, así como yo lo tengo en varios archivos, lo podéis hacer en un solo archivo. ¿Vale? Colocáis primero el reset, colocáis luego las fuentes, los formularios, la tipografía, los elementos, luego las texturas. Las texturas van a ser esas clases que yo utilizo o que utilizamos, por ejemplo, para darle, saber cómo se va a comportar un botón que tenga alerta, pero esa clase también se le puede agregar. Era un poco, anoche tuve un intercambio de frases con un amigo que está aquí, por cierto, de Roberto, de Blogalízate, precisamente hablando de eso. O sea, cuando nosotros creamos este tipo de clases, ¿vale? Nosotros queremos poder reutilizarlas. Todo lo que queremos es poder reutilizar lo que tenemos en el CSS. O sea, una vez organizado nuestro CSS, tener en cuenta que todo lo que escribáis tiene que estar pensado en poder reutilizarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta clase de alert y me vale para un link, pero luego no me vale para un botón o para un botón de submit, un input de submit, pues tengo que volver a escribirla para cada uno de ellos. Mejor hago una clase que se comporte bien y que actúe de manera genial con todos ellos. Y no tengo que volver a utilizar esa clase. Ya yo sé que cuando quiero que un elemento sea una alerta, le agrego esta clase y listo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que nosotros tenemos que intentar es, primero, esa Pregunta, perdona organización. que te Dime, corte, sí. de Jonathan. Dice, entonces todos los archivos SCSS los importo a un único archivo que será mi CSS final. No, veo que, vamos a ver, os explico un poco lo que son preprocesadores, ¿vale? Los preprocesadores a nosotros nos permiten, ¿cómo se diría eso? Programarizar el CSS. Nos permite trabajar CSS
como si fuera un poquitín un lenguaje, ¿vale? De programación. Digo un poquitín porque, bueno, también es bastante simple. ¿Qué nos permiten a nosotros los preprocesadores? La primero, lo más básico que no tenemos todavía en CSS, Firefox lo intenta implementar, pero no lo tenemos a fondo, son variables, ¿vale? Esas variables, por ejemplo, si yo tengo un color, si yo defino todas las variables, para que os hagáis una idea de cómo es mi hoja de variables, cada variable tiene un valor, ¿vale? Por ejemplo, BP1, esto es el breakpoint 1, que es 30 EM. El breakpoint 2 es 37 EM. Y así. Estos breakpoints, ¿dónde los utilizo? Pues yo los utilizo cuando quiera implementar un media query, ¿vale? A ver si tengo, no tengo ningún media query por aquí. Bueno, aquí no utilizo media queries. Pero si utilizo media queries, ya lo que tengo que hacer yo es, nada, aplicar esta variable en vez de aplicar 3M. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo, es lo mismo, es el mismo concepto base que tenemos de CSS. Si queremos modularizar o hacer esos complementos, esos módulos en pequeños bloques reutilizables, pues hagamos lo mismo con las variables. Si yo voy a tener varios breakpoints, obviamente, normalmente voy a utilizar los mismos. Supongamos que yo quiero que cuando pase de una resolución de grande, mi estilo, el menú pase arriba, se despliegue la navegación, pase a 2 columnas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso, para yo poder lograrlo, tengo que hacer que ocurra cuando la resolución es igual. Yo no puedo decirle a 48M que el menú se despliegue y luego al 49 que ocurra lo otro. Lo tengo en una variable todo. Y yo le digo, venga, 48M me vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, cuando yo quiero, por casualidad reviso y, uy, 48M no me vale, voy a bajarlo un poco, lo bajo esta variable y se aplica a todos los sitios donde yo haya aplicado esta variable. ¿Vale? Entonces, esta es la base más o menos de todo. Lo mismo tenemos que hacer con los estilos, ¿vale? Vámonos de nuevo a texturas, que era el que estábamos viendo. Si yo tengo un botón de alerta, yo sé que los botones de alerta, todos van a tener un rojo, ¿vale? Porque ese rojo, o un naranja, porque ese naranja es el color complementario de mi paleta de colores de mi web. Yo tengo ese naranja. Y yo el naranja lo utilizo para el botón de alerta. Pero el naranja también lo utilizo para los links. Y resulta que el naranja también lo utilizo en elementos que estén resaltando. Y el naranja lo utilizo también en los encabezados. ¿Qué pasa si ese naranja, el diseñador decide, uy, tiene que ser más oscuro, un poco más oscuro? Pues tenemos que ir y cambiar los encabezados, los botones de alerta, tenemos que cambiar los links, tenemos que cambiar todo eso. Si utilizamos preprocesadores, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es ir a cambiar una variable, que es el color secundario, que en mi caso yo le he llamado, creo que he sido muy obvio y le he llamado color secundario, ¿vale? Y esto, entonces, es el color. Yo solamente cambio este RGB y ya se cambia en todos lados donde lo tengo utilizado, donde yo lo haya usado, ¿vale? ¿Las variables son usadas como constantes? No, son usadas como variables. Varían según el valor que yo les asigne acá. Sí, luego donde sea que estén, yo les puedo sumar, restar y hacer operaciones con ellas, ¿vale? Es otra de las cosillas. Pero bueno, quiero más Y centrarme en para trabajar CSS. con variables te preguntan sin usar preprocesadores. No puedes. Por ahora no puedes. Ya más adelante se espera que sí, espero que los navegadores empiecen a aceptar y a compilar ellos mismos lo que es esto, porque la verdad es que sería una pasada. O sea, estaría muy bien que hiciéramos esto ya directamente en CSS nativo. Pero bueno, por ahora Sí, yo no se también puede. opino que es cuestión de tiempo. Sí, sí, mucho, pero sí. Los estándares van más despacio, ¿no? que Sí, los, muy despacio. que los preprocesadores o las librerías que hacen independientes o personas independientes. Claro, claro. ¿Cuál ¿Cuál sería sería el... el costo de rendimiento de usar preprocesadores? Ninguno, ninguno, porque los preprocesadores tú los utilizas en desarrollo. Mientras estás creando la web, tú utilizas preprocesadores. Cuando tú subes la web, tú no subes estos archivos. Tú solamente subes un CSS compilado, que está aquí. Tú solamente subes esto. Tú te olvidas de todos estos Ujú. archivos .scss, te olvidas de ellos. Tú lo que vas a hacer es subir un CSS único y compilado, ¿vale? Muy bien. Entonces, esto es un poco todo lo que tenemos con preprocesadores. Pero esa misma teoría hay que aplicarla al CSS. Imaginaros a las clases como eso, como lo que decía antes, ¿sabes quién lo decía? Que decía que era constantes.
Xavier, imaginaros las clases como constantes. O sea, imaginaros que vosotros vais a reutilizar y a mantener siempre eso, ¿vale? Entonces, cuando vosotros dais un estilo, que era lo que hablaba yo anoche, fue un intercambio bonito además, porque la verdad es que ocurre mucho eso. Cuando nosotros tenemos un logo en una web del lado izquierdo de arriba, ¿vale? Ya sé que la mayoría pensáis que ese logo no se va a repetir, pero creedme, lo que le da los estilos a ese logo, seguramente lo vamos a repetir casi siempre. O sea, que, hay muy pocas clases que no se repiten, que son únicas, ¿vale? Entonces es importantísimo que intentemos que todo se pueda repetir. Si yo tengo una clase, supongamos, de un logo, ¿vale? Yo tengo la clase punto logo y yo quiero que esa clase, o sea, que el logo tenga un ancho máximo, por ejemplo, de 150 píxeles, que no pase de ahí, que sea tamaño y que flote a la izquierda, ¿vale? Esto entonces, a lo mejor yo lo quiero para mantener una consistencia, para que todas las imágenes tengan 150 píxeles. También quiero agregársela a los imágenes destacadas del post. ¿Qué pasa? Que si yo agrego muchas más cosas aquí, como por ejemplo, no solo el float, sino background color y todo eso se va a repetir cuando yo cree ese otro elemento. Lo puedo reutilizar, ¿vale? Entonces es mucho más inteligente hacer algo que podamos reutilizar a utilizar una clase para el logo y luego hacer una clase que sea para el thumbnail, que lo que haga sea decirle un max width de 150 píxeles y float left. Nos estamos más que repitiendo, ¿cierto? Y hay una gran premisa de CSS y de todo en programación en general que dice don't repeat yourself, ¿vale? No os repitáis. Eso se llama dry. De hecho, si lo buscáis en la Wikipedia, tenéis ahí un buen compendio de qué se trata. Pero básicamente es eso. No repetirnos. Poder reutilizarnos, ¿vale? Y de la misma manera, pues tenemos lo siguiente. Si el thumbnail tiene un elemento, como por ejemplo, un caption. ¿Cómo se dice caption en español? Leyenda, ¿vale? Una leyenda, ¿vale? Pero que va a ir solo con el thumbnail. Entonces yo lo que hago es crearme la clase thumbnail. Eso ya entramos en lo que son nombres de archivos, ¿vale? Thumbnail caption. O mejor, si seguimos una metodología BEM, tenemos el thumbnail caption. Esto que está aquí quiere decir que el caption es una extensión, o sea, es un elemento que pertenece a thumbnail. Pero también podemos tener thumbnail grandes. Entonces podemos hacer thumbnail grande. ¿Veis? Y aquí tenemos ya, ¿veis cómo lo he indentado también? Aunque sea visual, no está indentado como tal, está tabulado. Pero lo he tabulado para que visualmente, cuando creamos este tipo de estructuras de componente, ¿vale? Este componente, ya yo sé que esto habla de esto o tiene una relación con esto y esto igual tiene una relación con esto. Visualmente lo he tabulado para que se pueda ver a simple vista esto, ¿vale? Bueno, Daniel, te hago algunos comentarios, preguntas por aquí. Claro, por supuestísimo, somos muchos. ¿Qué preprocesador estás usando? Yo utilizo, en este caso, SAS, ¿vale? Me habláis de Stylus, adelante, utilizar los que más os guste. No, no, no me caso con ninguno, lo repito, ¿vale? Usar el que más Muy os bien, guste. muy bien. Oye, un comentario de Fernando, te lo leo, es un poco largo. Dice, lo malo que tienen los preprocesadores es que le dependes mucho de los compiladores, de manera que si hay que resolver algo chungo en cero coma, el inconveniente de que si lo arreglas en el CSS, después lo tienes que incluir en el less of as y vuelves a machacar el CSS con el mismo error que tenías antes. Es un arma de cuidado. Obviamente hay que tener una metodología para trabajar. Es como que tú me digas, uy, es que el HTML está dañado. Vale, lo arreglo, lo subo al servidor y luego vas a la oficina y subes el HTML que tienes en el servidor. La misma, con perdón, es la misma cagada lo que me estás comentando con eso. Entonces, Es hay como que tener ir un a poco arreglar un, cuidado con lo que hacemos y un va. HTML generado con PHP y tocar el HTML, luego te va Claro, a claro. descuadrar la próxima vez que accedas al sitio. Bueno, en este caso no es exactamente lo mismo, pero bueno.
Otra pregunta. Carlos Sariel nos dice que si aplicas la metodología de átomo, partículas en el orden. Sí, por supuesto. La utilizo más para el HTML, pero siempre intento que el CSS obviamente pueda seguir esa estructura. ¿De qué habla Carlos? Carlos habla de una metodología que hay ahora para diseñar, por decirlo así, webs, que empiezas, es lo que se llama metodología atómica, es átomo. Eso quiere decir que nosotros pillamos un átomo que es el elemento más pequeño. Por ejemplo, un input, ¿vale? Un input es un átomo, para hacer la analogía. O no, ni analogía, la verdad es que a ¿Un qué, nivel se le perdona? llama así. Un input es un átomo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen los átomos? Los átomos forman componentes. Entonces, un input más un botoncito de search es un componente, ¿vale? Entonces tenemos un átomo que, puesto con un botoncito de search, se puede comportar bien. ¿Qué es lo que quiero yo? Que cuando yo mezcle ese átomo con ese componente, no tenga que modificar el CSS, que el CSS se comporte bien, ¿vale? Entonces, eso es importante. Yo creo que es la mejor manera de trabajar que hay por eso mismo. Es bastante importante poder darle estilos a los elementos y que esos elementos se comporten bien, los metas donde los metas. Imaginaros cada componente, cuando hablo de componente hablo de un input text y un botón de search, por ejemplo, o tres inputs que sean de texto, que sean nombre de usuario, contraseña y un botón para acceder. Imaginaros eso en un widget, o sea, imaginarlo en un iframe, Da igual el tamaño que le deis al iframe, eso tiene que comportarse bien, ¿vale? Entonces, si trabajamos un poco con esa metodología, si trabajamos basados en que todo lo que juntemos, da igual con qué lo juntemos, se va a ver bien, escribiremos muchísimo menos CSS. Eso quiere decir que el resultado final va a ser un CSS primero mucho más pequeño y segundo, vamos a trabajar menos, porque al tener un input que se va a ver bien en todos lados, no tengo que crear clases extras para que, uy, es que este input tiene un botón al lado y ahora no me va a encajar, uy, es que este botón entonces está en un espacio más pequeño y se queda todo muy pequeño en vez de bajarse, uy, todo eso, si lo preveemos, o sea, si nosotros creamos un input en el navegador, ¿vale? Y lo vemos, cómo se estira hasta el final y le damos estilos basado en ello y luego ponemos un botoncito y los estiramos los dos juntos y vemos cómo se comportan desde la resolución más pequeña hasta la más grande. ¿Qué estáis diciendo de Hugo Giraudet que me acaba de seguir? Algo le habréis dicho por Twitter, no lo he visto. Entonces, todo ese espacio, mientras se vea bien esos dos componentes, lo estáis haciendo bien. Porque cuando lo metáis en un sidebar, el componente de búsqueda se va a ver bien. Cuando lo metáis en la barra de arriba, que hay más espacio, se va a ver bien. Cuando lo metáis en el footer, se va a ver bien. Lo metáis donde lo metáis, se va a ver bien. Cuando os vayáis de la empresa y el desarrollador siguiente agarre y lo mete en otro lado, se va a ver bien porque sois unos genios y habéis hecho un trabajo genial. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que intentar hacer, que los pequeños componentes que hagamos sean siempre reutilizables, ¿vale? Como el thumbnail. El thumbnail, como el thumbnail es la imagen pequeña, pero también se lo puedo aplicar al logo, yo le puedo poner aquí IMG container, ¿vale? Por ejemplo, entonces esto lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de todos ellos. ¿Por qué? Porque es un nombre más global que podemos aplicárselo a todo. No os preocupéis por nombres largos. Si luego comprimís el CSS con muchas de las herramientas que hay, eso ni se nota, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que hacer. Lo que me estáis preguntando, lo que me pregunta Jorge, ¿vale? Que si es malo, creo que Jorge Lacalle, si es malo anidar. ¿O quién lo preguntó? No, es Michael, Michael Michael Contreras. preguntó si era malo anidar. No es malo anidar. O sea, lo que pasa es que si estamos anidando, estamos haciendo que algo sea dependiente de algo, ¿cierto? Si yo hago esto, o sea, si image container, en vez de ser un image container caption, es esto, un img-container, vamos a ponerlo bien. Y luego espacio, img container caption, esto únicamente va a funcionar con esto. Y eso contradice todo lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces nosotros lo que tenemos que intentar hacer es dejar que todo sea libre. O sea, intentar poder reutilizar todo. Hay cosas que no podemos reutilizar. Por ejemplo, yo aquí tengo H1 y H2 que solo quiero que se comporten así dentro de este contenedor.
Entonces, sí, en este caso anido. O sea, en este caso hago que el H1 sea dependiente de esto que está acá, ¿vale? Ujú. Muy bien, Muy bien. dime, ¿qué sé aquí? Tenemos aquí una serie de discusiones sobre qué procesadores son qué programas son adecuados para cada procesador. Hay un montón de alternativas. Y nos comenta un compañero, persona, que no todos los preprocesadores compilan de la misma manera. Pero claro que no, cada procesador es incluso diferente, ¿vale? Pero bueno, hay mucha, aquí podemos No, estar perdona, horas no y todos horas. los programas compilan de la misma manera el mismo Tampoco, preprocesador. tampoco. Hay muchas maneras y puedes elegirlas tú y también muchos de ellos tienen opciones para decirte cómo. Pero eso depende de cada uno de los preprocesadores y las opciones que tengan cada uno de ellos. Hay muchísimas. O sea, podemos estar hablando aquí horas y horas tanto de programas que compilan como de cualquier cosa, ¿vale? O sea, hay Ujú. muchísimo que hay que hacer. Vale, de acuerdo. Vamos continuando si quieres por ahí. Había un comentario antes que lo pillé, que se me ha ido, pero vamos, era muy interesante, que decía que un compañero que había estudiado tantas cosas que ya no estaba un poco perdido, pero que nosotros estamos enseñando el código y que realmente nos preguntaba si realmente es mejor utilizar código para desarrollar una web que utilizar algún programa intermedio que te facilite la creación de esa web sin tener que escribir el código. Pues yo recomendaría desde cero siempre. Desde cero. Ten en cuenta que aquí ya caemos Mira, yo soy fan, a mí WordPress yo lo uso muchísimo, pero odio cómo la gente lo usa, ¿vale? ¿Por qué? Porque WordPress es una herramienta genial para hacer webs y la gente acaba comprando plantillas y haciendo unas webs que no están optimizadas, que no tienen nada, que tardan. Tú entras a muchas webs de bloggers, porque los bloggers son los primeros que no quieren hacerse webs ellos o no quieren mandar a un profesional que le haga web, sino que compran una plantilla y la tienen. Y lo que suelen tener es una web que tarda 10, 15 segundos en cargar. 5 ya es la muerte, para que os hagáis una idea. Tarda 10, 15 segundos en cargar o más. Entonces es un lío muy, muy, muy grande. O sea, eh, hay que saber siempre. Si nos queremos dedicar a esto, claro, si nos queremos dedicar al diseño web, obviamente tienes que aprender a diseñar webs. Es como que, ay, es que hay muchas cosas para ser médico, ¿no hay algo que te opere el hígado solo? No, o sea, las cosas hay que, si queremos hacerlas, tenemos que aprenderlas, es lo que hay que trabajar bastante. Ujú. Y Sí, no en es ese sentido complicado de nosotros. aprender. Lo que dice Oscar, que si SAS es complicado de aprender, no, Oscar, para nada. O sea, ni SAS, ni nada, nada es complicado de aprender, solo es cuestión de ponerse. O sea, es que si leemos unas cuantas lecturas básicas, si nos leemos un libro por semana, practicando y todo ello, vamos a ir a un muy buen ritmo de aprendizaje, ¿vale? Bueno, te leo aquí otro comentario de Michael Contreras, que lo tengo aquí, es un poquito atrasado con la línea de comentarios que estamos ahora, la línea de tiempo de los comentarios, pero es interesante también. Dice, usar un metalenguaje de CSS sin conocer a fondo el verdadero lenguaje puede acostumbrar a los desarrolladores inexpertos a depender de herramientas de terceros. Es un poco lo que ocurre con pues un Dreamweaver, lo que sea que te hace la web por ti mismo, que tú dependes de la herramienta Dreamweaver, a lo mejor más adelante, para poder realizar esta web. Pero en este caso es un poco distinto, porque para aprender un preprocesador necesariamente vas a tener que aprender y dominar bien antes las CSS, ¿no es así, Daniel? Claro, vamos a ver. Si una de las ventajas de los preprocesadores de SAS, de Stylus, es que podemos crear condicionales, ¿vale? Si tú creas un condicional, ¿vale? ¿Cómo lo creas si no sabes qué quieres hacer? ¿Sabes? O sea, yo quiero crear un condicional para que los sprites cada vez aumenten, el background aumente 50 píxeles hacia abajo cada vez. ¿Cómo creas ese condicional? ¿Y cómo sabes eso si no sabes cómo funciona un sprite? Tienes que saber sí o sí, ¿vale? Y no es lo mismo que suceda con jQuery, ¿vale? O sea, no es lo mismo. Tú no puedes saber un preprocesador sin saber a fondo CSS, no puedes. jQuery puedes utilizarlo sin saber JavaScript, ¿vale? Un preprocesador no. No es el mismo caso, ¿vale? Porque tú tienes que crear, o sea, un preprocesador no es copiar y pegar, cada uno de ellos te da una función y tú tienes que hacerlo. No vas a hacer un CSS ni siquiera de cerca óptimo si no sabes CSS. Y con preprocesadores menos aún, ¿vale?
Muy bien. Bueno, tengo Iván, bien que decir Iván que es antiguo jQuery. compañero porque sabe que Iván yo siempre le tiro un poquito a jQuery. Iván está ahí. Defienda jQuery, Miguel. Estaba leyendo los comentarios, Iván, no sé ni lo que ha dicho Daniel, la verdad. O sea, continúa Daniel Vale, y vale. ahora miro los Eh, comentarios y te paso las preguntas. No pasa nada, o sea, era eso lo que quería deciros, ¿vale? No os preocupéis, aprended todo, no es difícil. No son herramientas como Dreamweaver ni con nada de esto, ¿vale? Porque son bastante diferentes. Preprocesadores son una herramienta para manejar y controlar CSS, pero tienes que saber lo que vas a controlar, ¿vale? Entonces, al loro, o sea, meteros allí, no pasa nada, ¿vale? Tenéis que aprender CSS sí o sí, no os vais a mal acostumbrar, ¿vale? Para una web de un solo HTML probablemente se pierda más tiempo al usar un preprocesador. No, no, y te voy a decir por qué no. O sea, yo lo hago, ¿vale? Entonces, a mí por ejemplo, aunque sea un solo HTML, tienes que crear la base de todo esto. O sea, tienes que crear todas estas bases. Si tú todos estos archivos que ya los tienes creados, te los guardas, llámalos framework, te los guardas para ti y cada vez que vas a utilizar un proyecto, sencillamente los pegas en ese proyecto y empiezas a crear tus estilos y a compilar, ya tienes toda una base hecha. Solamente tienes que modificar las variables y ya vas a tener la mitad de la web creada, ¿vale? Entonces, es una ventaja incluso para webs pequeñas, ¿vale? No hay bibliografía en español, lamentablemente. Estoy yo escribiendo un libro, tengo mucho tiempo escribiendo ese libro, pero es que entre una y otra cosa, encima me voy a Japón ahora en enero entre todo lo que tengo que hacer para Japón, bueno, me voy, veremos con la visa. Pero claro, con todo el lío que tenemos, pues va a ser un poco desastre, a ver si lo puedo acabar. Si os queréis suscribir, el libro va a ser gratuito o lo que queráis colaborar con él. Ahí tenéis el link para que os deis un poco de alta y estéis pendientes, ¿vale? Bueno, los preprocesadores son solo para proyectos grandes. No, acabo de decirlo. Para un solo HTML te vale, ¿vale? Ajá, vale. No, es que teníamos ahí la pregunta dice, hombre, si son un HTML, dice un compañero que probablemente pierdas más tiempo si utilizas un preprocesador, dice Fernando Sánchez. Mira, Iván me dice que de SAS sí que hay. Os pongo el libro de SAS, el libro de SAS que me pone Iván. No lo he leído, ¿eh? Así que si tenéis un problema con ese libro, le echáis la culpa a Iván Martil. En inglés, si buscáis en Google, tenéis muchísimo para preprocesadores, ¿vale? Pero sobre todo, lo que tenéis que hacer y que entender y que grabaros en la cabeza es que utilicéis el preprocesor que utilicéis, o si no lo utilizáis, da igual, vuestro CSS debe estar estructurado, ¿vale? Con estilos base, primero los estilos base que tenemos acá, ¿vale? ¿Os acordáis de la tipografía, el reset, primero el reset, luego la tipografía, los links, las fuentes, los formularios, los elementos, luego ya no son componentes, ¿vale? Sino que son voy a quitar esto de aquí. Ya no son componentes, sino que se llaman en cierto modo. Bueno, sí, la verdad es que yo aquí lo tengo mal, porque eso que os he nombrado antes debería ser base. Y luego en componentes, los botones, porque normalmente utilizamos botones y le damos un estilo a nuestro gusto, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Aquí las tablas, ¿vale? Las texturas, esos son componentes. Luego lo que forma parte del layout, o sea, lo que nosotros escribimos para modificar los elementos y que todo eso se cuadre bien. El sitio, por ejemplo, como veis aquí, paginación iría en componentes, navegación iría en componentes, ¿vale? Entonces yo separo siempre todos los archivos en pequeños CSS en SAS como me deja. Lo que hago es, por ejemplo, si yo tengo el header lo separo en un archivo, ¿veis? Esto es el header, en un archivo pequeñito, tan fácil de encontrar, de ubicar y de eso, antes que leer un archivo de 500.000 líneas. Esto es mucho más fácil, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí, el header, los archivos de la landing, o sea, los estilos de la landing, los estilos del sitio base, o sea, ¿veis cómo se van a comportar estos estilos que voy a reutilizar durante todo esto lo voy a borrar porque si no lo dejo ahí, cómo se van a comportar durante estos son estilos que reutilizo durante todo el proyecto. Tenemos también unos placeholders que son estilos que incluyo, estilos que utilizo para centrar, para dar gradientes, para
media queries, etcétera, etcétera, o para el... Uy, ¿dónde está? Oye, aquí me falta algo, ¿cierto? Aquí me falta, lo habré puesto en mixing seguramente. Los mixins, que son como funciones que reutilizo, eso es un poco más avanzado, pero bueno, no importa, eso ya en lo que aprendáis un poco de preprocesadores entenderéis, ¿vale? Y un contenido está guay porque una vez que yo creo todo el CSS, como veis, cada uno de ellos empieza con un título que tiene un simbolito de dólar. Así si yo quiero ubicar algo, sencillamente lo que tengo que hacer es darle a control F y busco dólar y la sección que sea sitio. Y aquí lo tengo enseguida. Imaginaros 5000 líneas de esto, pues yo lo ubico con esto tan fácil como eso, ¿vale? Qué bueno. Oye, una pregunta por aquí. ¿Debería poner todas las variables en un solo archivo, variables CSS o Claro, LESS? sí, 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 sin ¿O cada pensárselo. archivo poner sus propias variables? No, 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 mejor uno global, porque queremos reutilizar todo. Cada archivo no debería tener sus propias variables porque las variables son las que le van a dar esa consistencia visual a nuestro CSS, a nuestra web. Entonces deberíamos utilizarlas y reutilizarlas. Por ejemplo, yo todos los espacios verticales, mucha gente habla de grids y utiliza grids. Yo todos los espaciados verticales los utilizo en base a una variable que es el gutter width, o sea, el ancho de margen. Y tengo otra que es block width, que es el ancho mínimo de bloque. Entonces, si yo quiero que algo me ocupe el 33%, utilizo block width por 3 y pum, y me ocupa el 33%, por ejemplo. O que me utilice 3 bloques y block width por 3 y lo tengo, dependiendo del valor que le dé a block width. Entonces, eso es bastante práctico, la verdad. En vez de tener todo Ujú. eso, mira qué fácil. Vale. Están apareciendo ahora muchas preguntas. Algunas no tienen que ver exactamente con lo que estás hablando. No sé, para hacer el state es bastante útil, sobre todo los JS. No sé de qué hablas, Pregunta Iván. Iván. Luego lo comentamos. Vale. ¿Alguna desventaja de preprocesadores? Uf, muy pocas, muy, muy, muy pocas. De hecho, no conozco ninguna empresa grande que no los utilice. Casi todos los utilizan. Es que los veo ahora Vale, mismo son tan llenos de ventajas que es muy complicado no utilizarlo, ¿vale? muy bien. Pues puedes continuar, Samus, Vale, que vale, vale, voy vale, mirando muy las bien. preguntas y voy. Entonces, como veis, estos estilos, que son los que le dan el cómo se comporta mi página, es casi lo último que coloco, ¿vale? Lo último que meto en el CSS. ¿Por qué? Porque luego ellos van a heredar todo lo que yo tengo previamente escrito. Si yo escribo un botón, lo tengo previamente heredado y lo tengo allí escrito. Entonces, eso es bastante, bastante práctico. Si logramos manejar eso, ¿vale? La verdad es que tendremos un montón de trabajo ahorrado. Aunque sea una sola página, normalmente siempre deberíamos definir esto, porque lo utilizaremos, aun siendo un solo HTML, vamos a utilizar un formulario, vamos a utilizar un encabezado, vamos a utilizar un reset, entonces es bastante práctico. Crearos si queréis un framework vosotros mismos. Mira, yo tengo uno que lo podéis ahí, lo podéis descargar si queréis y utilizarlo, está en GitHub. Os habéis inscrito unos cuantos, ¿no? En el curso, madre mía. Vamos a GitHub, un momento. Si queréis hacer push, yo siempre estoy aceptando todos los cambios que hagáis. Este que está aquí. Y ahí tenéis toda la estructura, ¿vale? Tenéis toda la estructura de mi framework, de lo que yo tengo para cada proyecto. Yo agarro, copio todo esto y lo pego. ¿Vale? Aquí tenéis un poquitín el cómo tira, el cómo se usa. Aquí he hablado de esto de las clases ven y cómo funcionan. Pero es bastante, bastante simple. Aquí tenéis todo el CSS tal cual como yo lo tengo estructurado. Si queréis cambiarlo, lo cambiáis, ponéis la base en una carpeta y dejáis los componentes en otra, ¿vale? Y pasáis lo que está malo de layout a componentes y me hacéis un pull request aquí en GitHub y yo lo mergeo, si os apetece, ¿vale? Calc necesita preprocesador, ¿no? Precisamente Calc, ¿no? Calc es una orden de CSS. ¿Por qué va a necesitar un preprocesador? Es una función de CSS pelado, ¿vale? Oye, ¿y se reduce el tiempo de carga usando preprocesadores? Pregunta Jorge. Repito de nuevo, no, nada que ver, ¿vale?
Sergio ¿Sigue dice, siéndoles un buen procesador, un buen procesador? sí, depende de las necesidades. Yo creo que ahora mismo Stylus es de los más potentes que hay. Pero si le podéis sacar todo el provecho, adelante. Yo no Si suelo, tengo la verdad. conjuntos de estilos, si tengo conjuntos de estilos entre ellos width y el height con background, etcétera, puedo usarlos todo en una variable, puedo guardarlos todos en una variable e insertarlos directamente a un elemento HTML con las mismas características por medio de CSS. Se llama un placeholder. Sí, sí puedes. Es otra de las ventajas que tienen los preprocesadores. Todo eso que tengo yo aquí, ¿vale? Vamos a ver, los placeholders, por ejemplo, ¿veis? Vamos a buscarlo aquí. Esto para esconder texto, ¿vale? Overflow, WhatSpace, text indent. Yo en cualquier clase, como por ejemplo aquí, si yo quiero agregárselo a esto, lo que tengo que hacer es hacer un extend y meter el nombre de la clasecita esa que metimos, que se llamaba highText, ¿vale? Extend highText. Y ya está. Yo guardo y él me lo compila. Y ya está. Ahora me ha agregado aquí todas esas funciones que vemos allí. Mira, eso lo podemos ver muy fácil. Vamos a agarrar este placeholder, ¿vale? Y vamos a copiarlo en un pen de CodePen. En CodePen podéis hacer todas las pruebas que queráis, ¿vale? Yo aquí le voy a decir que me meta SCSS o SAS, ¿vale? Esta versión. Y voy a meter el placeholder, ¿veis? Entonces yo lo que voy a hacer es poner aquí una clase que sea clase hola y le voy a extend hide text. Entonces, si yo veo el resultado, si le doy clic a este ojito de ver, él me va a mostrar para ver el resultado. ¿Veis que lo pone allí? Compilado. ¿Veis? La clase hola, Ujú. text indent 100%, white space no wrap, overflow, hidden. Y si aparte de la clase hola tengo la clase xiao, y a la clase chao le voy a hacer lo mismo, un extend, ¿vale? Hide text. Y aquí le agrego color Oye, red. Entonces, cuando veo la parte compilada, hey, algo he metido aquí la pata, ¿no? Hide text. Ah, ¿por qué no lo compila? Qué raro. Algo estoy haciendo aquí raro, pero bueno. Ah, no, mentira, hostia. Aquí está. La clase sí, te lo he Ciao colocado la he arriba. agregado a estas propiedades, ¿vale? Perdonad, se me había olvidado el funcionamiento del extend. El extend lo que hace es eso, o sea, si yo le agrego otra propiedad a hola que no forme parte del extend, lo que va a hacer es, por ejemplo, color blue, ¿vale? Lo que va a hacer es ahora, ¿veis? Solamente agrega las propiedades que no sean extend. Todo lo que sea extend lo va a agregar en una sola clase. Y de esta manera ahorramos espacio, ¿veis? Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta buena de Aranzazu que dice que si puedes mostrar cómo creas un único CSS con todos esos CSS que tienes dispersos. Sí, lo expliqué antes. Mira, si tenemos aquí el style, este style lo que hace es importarme contenido, variables. Mira, yo voy a agarrar el CodeKit, ¿vale? Y le voy a decir, porque lo tengo para que me lo comprese, ¿vale? Le voy a decir expandido y lo voy a compilar. Ya está. Compilado. Todos estos CSS, como ves, A mí no, contenido, no ha ido el refresco suficiente para poder verlo, ¿eh? no, porque no he enseñado Pues, nada. No hace vale. nada, no hay nada que ver. Mira, vamos a ver una cosa. Voy a cerrar todo, ¿vale? All files, gracias. Muy bien. Yo tengo este archivo, no, este no, ¿dónde estoy? Aquí. Este archivo que me compila todo. Lo primero que tengo yo es, por ejemplo, reset, ¿cierto? Vamos a ver mi reset. Este es el reset, ¿vale? Lo primero que verás seguramente sea este reset. Bueno, puede que no porque algún extend, pero vamos a verlo. Si yo abro mi CSS, aquí está, comentarios, 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 comentarios. Bueno, un content allí y el reset. ¿Ves? Eso es lo primero que aparece. Esto sale porque esto lo tengo en los placeholders, ¿vale? O sea, esto está puesto en los placeholders de antes y por eso está aquí. O sea, eso sale, eso lo imprime este señor que está aquí. Esos textos que ves. Luego el reset. Luego las fuentes. ¿Qué es el archivo fuentes? Vamos a ver. El archivo fuentes es común y todas las librerías que yo tengo para iconos, ¿verdad? Eso es lo que debería salir inmediatamente después del reset, ¿cierto? Tenemos reset key, luego las fuentes. Vamos a ver. Estilos, ¿dónde está mi CSS? Aquí está. Tengo
aquí veo el reset, ¿vale? Y luego aquí veo las fuentes. ¿Veis? Bien comentado. Si yo quiero buscar tipografía, ¿veis lo que decía de esto? Si cuando yo quiero buscar tipografía, en vez de revisar todo el CSS, y lo que hago es comando F y buscar tipografía. Y ahí estoy, en la sección donde declaro toda la tipografía, ¿veis? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vamos. Vale. La metodología BEM te pregunta, Sergio, si contamina el HTML con demasiadas clases. No si lo utilizamos bien. A veces no hace falta poner el bloque, a veces sí, pero 2, 3 clases que le agregues al HTML no va tampoco a contaminarlo como tal, ¿vale? Yo prefiero contaminar un HTML de clases y no de spans o de otros elementos que me puede dañar la semántica de mi HTML, ¿vale? Muy bien. Oye, por aquí nos preguntan que qué tema vamos a ver mañana. Pues yo quería tratar Flexbox, pero os veo crudos. Pero sí, que mañana Muy quería bien, trabajar Flexbox. de acuerdo. Eso es HTML5, te preguntan por aquí. ¿Cómo? Bueno, no es una pregunta, dice HTML5, no creo que... HTML5 no tiene nada que ver con CSS. Bueno, está dentro, ¿no? Bueno, te están reclamando sí, por favor, Flexbox. Muy bien. Pues, o sea, desventaja de los procesadores. No sé si le hemos llegado a preguntar esto. Sí, lo dije antes, que muy pocas, ¿vale? Muy bien. Pues no sé si... pues, vamos a ver si me podéis pasar de nuevo si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia y las leo antes de continuar y así pues bueno, lo vamos revisando alguna cosilla antes de empezar, antes de terminar, quiero decir. Si Daniel, me haces el favor de compartir un momento también el curso de CSS que vamos a hacer de CSS. Bueno, no es de CSS, es un curso de Responsive, pero bueno, tiene muchísimo que ver con CSS Casi que vamos a todo, hacer en sí. Escuela IT que empieza este jueves. Eso para que los que estáis aquí, pues que también sepáis que vamos a continuar en Escuela IT. Aparte de la sesión de mañana, vamos a continuar con una serie de sesiones dedicadas a ver el Responsive Web Design, que ya sabéis que es el diseño adaptable para dispositivos, para que tú diseñes una web una única vez y que la puedas ver en cualquier dispositivo de una manera perfecta, ¿no? No exactamente igual porque es imposible, o sea, no es el objetivo, sino adaptada, que es algo que se adapte a que ese dispositivo pues se vea lo mejor posible. ¿Qué nos puedes Exacto. comentar Pues nada, del eso, lo que curso? vamos Un a ver es segundito. un poco, la verdad es que estas son clases que hemos visto un poco básicas, la de hoy es muy básica, la de mañana todo lo contrario, es bastante avanzada, pero sé que a muchos les va a gustar, ya es hora también de darle algo a los que tantos cursos han hecho con nosotros y que aprendan algo nuevo, algo avanzado. Entonces vamos a trabajar mañana con Flexbox. Sin embargo, el curso la verdad es que va a ser, pues eso, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la tarde, hora España. Sacad la cuenta vosotros de qué hora es en vuestro país. Y, pues veremos una hora aproximada cada. Son 15 clases, ¿vale? El programa, como lo veis, vamos a hablar un poco sobre toda la parte de concepto en los primeros días, que es que está muy cruda esa parte y lo sé. Muchos de los que llegan a ver ese curso entran con la parte de diseño web, de te hago un PSD y te lo mando y hazme una web con eso. Entonces vamos a intentar aprender todo eso. Vamos a ver cómo generar un contenido de nuestra web, o sea, ver qué necesita llevar nuestra web, qué herramientas son las más óptimas para trabajar todo el diseño. Vamos a ver los media queries y los breakpoints, porque una clase no es suficiente, así que lo veremos en 2 clases, porque mola mucho todo lo que podemos jugar con los media queries y los breakpoints, las unidades de medida, las EM, los REM, los pixels, los viewport, los height, los viewport width, todo ello, optimización, cómo optimizar y cómo mantener siempre esa optimización por nuestra web y todas esas clases que tenéis aquí, ¿vale? Os voy a pasar el link al curso y aquí tenéis también el programa. La verdad es que seguro que muchos de aquí lo habéis hecho el curso que hemos dado, pero
Bueno, la verdad es que no, porque no hay un curso de Responsi que haya tenido exactamente las mismas clases que el anterior. Todo hemos hecho un cambio, todo he intentado actualizarlo a lo que hay, todo he intentado que mantenga la tendencia, porque obviamente esto es algo que está siempre cambiando. Y si mantenemos el mismo de hace 2 años, pues nos estamos quedando obsoletos, ¿cierto? Muy bien. Me estoy preguntando algunas preguntas aquí relativas al curso, en plan, pues bueno, conversión a moneda local. Siempre hay una cosa que quiero comentar en todos estos webinars que cuando me preguntas sobre los cursos y todas esas preguntas se responden muy fácilmente. Escribe a contacto@escuela.it, escuela.it o cursos@desarrolloweb.com porque ahí te vamos a pasar generalmente el un modo de pago en moneda local con una persona que sea de vuestro país, que os acepte pagos en- en la moneda local de vuestro país, porque a veces no funciona el PayPal y cosas así. Pero bueno, o pues bueno, sois de Venezuela y queréis algún tipo de información específica de cómo pagar en vuestro país, todo eso yo no la tengo la información, os la tienen que pasar en cursos@desarrolloweb.com. Otra cosa, para los que lo decís, no voy a dar cursos desde Japón, así que aprovechar este que queda y a lo mejor otro que quedará de WordPress más adelante, que no sabemos todavía. Pero cuando me vaya va a ser un año sin cursos de Wacos, para ventaja, para suerte de algunos. Y bueno, a los que les gusta, pues es lo que hay. Pero lo dicho, si queréis aprovechar algún cursillo conmigo, este es de las últimas oportunidades hasta el 2016, si me voy, ¿vale? Entonces, aprovechadlo, la verdad. Muy bien. Vale, te paso algunas preguntillas por aquí, si quieres. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a ver. Em, Déjame ver que me organice. Tenía aquí alguna. Sí, a los antiguos alumnos del curso de Responsive, Álvaro os enviará un correo, ¿vale? Tranquilos. Que sí que moláis. Y si no os llega el correo, enviadle un correo a Álvaro, a contacto@escuelite, diciéndole, oye, soy alumno viejo, quiero actualizarme, ¿vale? Y Álvaro os busca ahí lo que tenéis que hacer. Muy bien. Subí aquí para organizar las preguntas, pero las he Sí. perdido. O sea, Sois voy a ver casi si tú tienes por ahí 800, ¿eh? alguna de las preguntas por ahí que sea interesante. Las vamos contestando. Sí, muchos dicen que Flexbox da problemas con IE. Todo da problemas con IE. Si nos guiamos por IE, estaríamos manejando todo con tablas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por IE, no es algo que... Mira, esta es buena. Soy nuevo en CSS, en web en general. ¿Cómo esto cómo se puede integrar con frameworks como Foundation o Bootstrap? No, esto ya viene en Foundation y Bootstrap, ¿vale? Entonces, al loro, Foundation y Bootstrap es precisamente esto, pero hecho en plan tema de WordPress para todo el mundo. Así que optimización cero, le vale a todos y es más fácil para todo el mundo, pero si no sabéis usarlo, acaba siendo una web de mierda. Con perdón de la palabrota por las señoritas, pero es así, no hay otra palabra. Muy bien. A ver, este comentario por aquí dice que como desventaja de los procesadores, dice Jen, que un diseñador debe pensar como un programador y que eso a veces no pega mucho. Bienvenido al mundo web. Si no pretendes saber nada de código trabajando en diseño web, lo estás haciendo mal. ¿Es Hay que... posible, utilizando las variables, ajustar los tamaños de los elementos por porcentajes? Sí, claro. Una variable que sea igual a un porcentaje y listo, ahí lo tienes. ¿Vale? Eso Jen no... dice ese comentario porque es programador, dice, y a veces el diseño no se le da bien, no se le da bien. Pero o sea, hay que hacer... Si eres programador puedes darte el lujo de saber menos de diseño, pero si eres diseñador no puedes olvidarte de la programación. Yo no digo que aprendas a programar, pero sí tienes que saber una base, tienes que hacer una base de código y además eso te sirve muchísimo, vas a ser hasta mejor persona si sabes algo de código. Vas a aprender a resolver problemas en tu vida diaria, todo, imagínate, las cuentas, un programita ahí que me sume y me reste cosas y ya está, no es, tampoco es tan complicado, ¿vale? Muy bien. ¿Puedes recomendar, te pregunta Alberto, un compilador sencillo e intuitivo? Todos son muy sencillos y muy Todos son intuitivos. muy No he visto parecidos y ni... son Son muy, muy... muy Una vez sencillos, sí. manejas uno, los manejas todos, ¿vale?
¿Cuál es el que yo utilizaba que era Parallels, lo más sencillo del mundo? El Simples, de hecho, simples. simple, Ese era para leer. simples. Sí. Simples. Simples, Es que más sencillo que eso no vas a claro. encontrar. Es simple les, pero todo junto ahí un poco, no sé cómo se escribe, pero Sí, vamos, sí, sí, si pones simples, simple tal cual les, como suena, pero con dos S. Simples, pero con dos S. muy bien. Pero ya no se actualiza ese, por ejemplo. Pero son todos muy parecidos. Arrastrar el archivo y ya está. ¿Cuáles son los requisitos para el curso? Nos pregunta Oscar. Pues muy poco, la verdad, porque es un curso que aunque sea de responsive es bastante básico a nivel de código. Así Hmm. que no es... Sí, que sepáis un poco cómo funciona esto de Internet, cómo funciona la web, pero no mucho más. Alguna noción básica de HTML y de CSS vendría bien, lo aprovecharéis bastante, pero tampoco Bueno, es... lógicamente CSS necesitas saber, ¿no? Porque No, tampoco no vamos a mucho. O sea, explicar. sí, sí tienes que haberlo tocado antes, estaría muy bien si lo has tocado antes, ¿vale? Pero no te voy a enseñar a utilizar CSS desde cero, eso no, ¿vale? Ujú. ¿Algún curso que tengáis de CSS como para iniciarse? Sí, en desarrollo web tenemos un curso de CSS. Lo que pasa es que está escrito hace 10 años. Esto ha evolucionado mucho. Entonces, para actualizarse, o sea, para iniciarse y decir, bueno, no sé nada de CSS, pues me quiero poner en 3 días, en una semana, pues puedes perfectamente saber todo lo básico que necesitarías para acceder al curso. Lo vas a encontrar en desarrolloweb.com/CSS y ahí vas a encontrar el manual de CSS. Pero repito, no hay que pensar que eso es una Biblia y que las cosas cambian muy rápido en el mundo de la web. Es un manual que si tiene unos 10 años, pues imagínate que han salido muchísimas cosas. Luego hay un manual de CSS3, hay distintos manuales, pero no hay ninguno que te explique las cosas como te las explica Daniel en plan metodologías. O sea, Daniel no te explica técnicamente, no solo la técnica, es decir, vale, este atributo, de hecho eso pasa un poco por encima, los atributos si no sabes cuál es un atributo, pues simplemente es leer la documentación y mirar a ver lo que hace. Pero Daniel te explica un poco eh, cómo utilizarlo desde un punto de vista de metodología, cómo utilizarlo desde un punto de vista de trabajo en grupo, cómo utilizarlo desde un punto de vista de productividad, cómo utilizarlo desde un punto de vista que luego tú lo pongas a funcionar y te sea compatible, que sea escalable. Todo ese tipo de cosas son las que realmente se aprenden en los cursos y no tanto en ningún manual que vayas a encontrar en una web, porque son manuales, pues, bueno, a lo mejor pues, en ese caso de desarrollo web, pues son muy técnicos en plan de decirte, este atributo sirve para tal cosa y tienes tantas posibilidades o tales posibilidades para colocar los atributos. Entonces, esa es una buena base para que luego tú, pues, aprendas CSS con Daniel, aprendas cómo sacarle el mejor partido a todo esto que estamos comentando, ¿no? Pues gracias. Oye, Daniel, Pero acabo sí, de verlo ahora que tienes sincronizado tu Dropbox. Yo he tenido problemillas de sincronización con tu vídeo, no sé si he sido yo o has sido tú, pero yo pero tengo 100 megas, A mí no debería afectarme el Dropbox. Lo quito, pero no debería. mm, De todas maneras, ya lo he yo el parado. día de hoy Menos lo he mal que me visto a avisáis. tope, con total fluidez. Vale, vale. Si alguien, bueno, vamos a ver ahora cómo tira ahora sin Dropbox, la verdad. De hecho, es lo único que tengo abierto. Normalmente lo paro y se me olvidó, ya lo siento. Perú, Miguel Ángel, me preguntan por aquí. Em, Fernando dicen que por lo que veo te gustan SAS, ¿no crees que les está teniendo inician con los preprocesadores y más soporte a nivel general? ¿Cómo? No te entendí, Miguel, te me cortaste un poco. Sí, dice Fernando que ve que tú te decantas más por SAS. Y si piensas, te pregunta si Les no está teniendo más cabida o más tirón, No, más todo lo llegada. contrario. De Ah, no, hecho, para el que los que está se teniendo, inician, perdona, para los que se inician. Si no es más adecuado Les para los que se te inician. puedes iniciar por el que quieras, ¿eh? Te puedes iniciar por el que quieras. O sea, eso no es problema. Porque la verdad es que son muy parecidos unos y otros. Vale, el curso es recomendable para alguien que ya conoce algo de Responsive. Sí, vamos a ver cuánto sabes. Pero sí, sí, hombre, sí, claro, porque recordar es metodología. O sea, responsive seguramente tú me estés hablando de, oh, yo sé utilizar media queries y ya está. No vamos a ver eso. Vamos a ver cómo crear la web, cómo transformarla, cómo trabajar de una manera óptima, ¿vale? Todo eso. Vamos a ver truquitos, tips, ¿vale? Entonces, eso es
Eso es lo que más... Ujú. Eliezer nos hace una pregunta que es buena, que se nos ha olvidado comentar. Dice que justamente en Chile estas semanas están de fiestas, que si los cursos serán grabados para luego tomarlos on demand. Efectivamente, los estudiantes del curso recibís todos los cursos, todos los vídeos de cada una de las clases para poder verlas a la hora que queráis y en vuestros horarios preferidos y todo eso, sin ningún problema. Exacto. ¿Para cuándo el libro de CSS? En ello estoy, en ello estoy. Dice el curso anterior de desarrollo web. ¿Este curso es igual? ¿Te refieres, Ramón, al curso anterior de Responsive? Como ha dicho Daniel, cada curso de Responsive es distinto porque él va ajustando el temario a lo que va, a lo que va siendo más interesante. Pero no sé o sea, los cursos los hacemos con Escuelité. Si dices desarrollo web, a lo mejor pues no sé exactamente a qué te refieres. A ver, Ramón, si me contestas y te matizo. ¿Se va a desarrollar una web completa en el curso de Responsive? Nos preguntan Tom. No, porque no da tiempo. O hago la web o os enseño. Las dos cosas no puedo. Pero sí que os mandaré ejercicios para que trabajéis como locos. Hmm. ¿Qué tecnologías web necesito? Pregunta Nelson. Ordenador, internet y por ahora nada más. Con eso vamos apañados. Internet y ordenador, muy buena. ¿Algún editor por ahí? Si lo tienes. Pero eso lo veremos en herramientas, así que Ah, vale, fantástico. ¿Qué es apañar? Es coger. apañar. ¿Eso qué Apañar, es? coger no, pero buena la he hecho. Agarrar. Eso existe, ¿no? No, apañar creo que es más bien arreglar, ¿eh? Tiene varias acepciones, ¿no? Coger, coger con la mano, recoger, tomar algo, acicalar, aderezar, remendar. Sí, pero también significa arreglar o mejorar. Sí, yo me refería a esto, a remendar o componer lo que está roto. Pues con eso vamos Muy bien. compuestos. Solucionar, dice aquí Sergio. Con eso nos las arreglamos, ¿ves? Apañárselas. ¿Ves? Eso sí tiene una sola. El apañársela sí tiene un solo significado que era ese. Con eso nos las arreglamos. Muy bien, pues no sé Estudiad si si... podéis HTML y CSS. El curso empieza el 18, o sea, el jueves, ¿vale? El jueves es la clase cero. O sea, el jueves tenemos una clase que es Ujú. únicamente para que conozcáis la plataforma. Si habéis venido aquí, esa clase es muy probable que no os haga falta. Empezaremos de verdad con contenido el viernes. Tenéis hasta el viernes para estudiaros los manuales de CSS, de desarrollo web, y algo de HTML, y algo de responsive, y servidor client side y server side, y... No No, los mentira. asustes. Pero sí leeros algo de CSS si queréis antes del jueves, ¿vale? Muy bien. Pues nada, de todas formas, mañana estamos aquí de nuevo con vosotros. La sesión de mañana dedicada a la maquetación web y en concreto al Flexbox. No sé eh, si ahí nos traerá alguna sorpresita No, no, adicional. un poco, la verdad. O sea, hablaremos de Flexbox y, bueno, será una sorpresa para todos, porque la verdad es que todo el mundo le tiene miedo a Flexbox, pero yo lo estoy usando en todos los proyectos ya y soy feliz. Fantástico. Y nada, en un rato tendremos el vídeo disponible. Le voy a decir a Daniel que me lo pase porque a mí me he tenido algunos momentillos ahí, pequeños cortes, Vale, vale. y lo publicaremos en YouTube, efectivamente. Luego los cursos, ya sabéis que los vídeos se publican, pero se publican simplemente para los estudiantes que estáis apuntados en el curso, ya ahí de manera privada. También las clases también se realizan de manera privada, con grupos reducidos, para que podamos atender todas y cada una de las preguntas, porque muchas veces me decís, oye, mi pregunta no la lees. Sí, la leemos, pero ya te digo, aparecen muchísimas preguntas, o sea, no sé qué número de preguntas me ha llegado aquí durante el día de hoy para haceros una idea, 686, imposible leerlas todas. Eh, Así que bueno, mañana más, en este Mañana mismo más. horario, ¿Cómo? Ah, ese y mismo horario, sí, sí, en sí. este mismo horario estaremos enviándoos la invitación en un tiempo y nos juntamos y continuamos
aprendiendo aquí temas de desarrollo web y de CSS. Si ves alguna preguntilla por ahí más, Daniel. Nada, preguntaba si cuánto durará, dura 1 hora el curso, publicaremos esto que hemos grabado hoy, sí, tened paciencia, porque hay que No, tardar, tengo que subirlo una de yo, las mandárselo a sesiones del Miguel, Miguel curso, ¿te descargarlo, Miguel refieres? actualizarlo en YouTube, etcétera, etcétera, así que darle 5 horas, 6 horas más o menos para que esté, porque Miguel tiene familia, nosotros ya sé que no, pero Miguel sí. Entonces, lo dicho, ¿vale? Ya haremos todo eso. Y mañana pues hablaremos un poco de Flexbox. Cada sesión dura 1 hora del curso, ¿vale? Estas 2 clases hoy y mañana son gratuitas. La verdad es que no forman parte del programa. Son 2 clases que hicimos así gratuitas un poco para celebrar el curso. Pero el curso sí no es gratuito totalmente. Sin embargo, el curso es bastante eh, personalizado, porque también depende de la gente que esté, vemos muchas cosas allí para que todos quedéis contentos, ¿vale? Etcétera, etcétera.